pendientes, como siempre en esta casa, en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, de la actualidad, en este caso también pendientes de noticias que conciernen a España, una de las empresas más importantes. Sin duda estamos hablando de Telefónica y una noticia que concierne al Gobierno. Ha ordenado la compra del 10% de Telefónica. Nos cuenta los detalles, como siempre, nuestro compañero Javier Luengo. ¿Qué tal? Muy buenas, Javi, cuéntanos. Sí, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. La de José María Álvarez Pallete vive un terremoto después de que el Gobierno, en el Consejo de Ministros de hoy, haya dado la luz verde a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, entre en el accionariado de Telefónica. Vamos a ver en pantalla, si nos lo pueden poner nuestros compañeros, el comunicado que ha lanzado la SEPI hace apenas unos minutos, confirmando que el Gobierno le ha mandatado la adquisición del 10% de la Teleco española, también en parte para contrarrestar esa entrada de Saudi Telecom Company de Arabia Saudí en el accionariado de la tecnológica. Lo que supone esta operación de mercado, que podría estar valorada en más de 2.000 millones de euros. En la realidad es que el Gobierno intervenga en una empresa capitalizada, en una empresa cotizada española, y que vuelva a ser accionista después de haber salido en el 97 bajo el gobierno de José María Aznar. De esta manera también el Gobierno se va a convertir en el accionista mayoritario de Telefónica, decisión que se produce en plena conversación con Riad para el reparto del poder en el Consejo de Administración de Telefónica, después de que Saudi Telecom anunciase en septiembre aquella adquisición del 4,9% de la multinacional española, ampliable a ese 9,9% por la participación en derivados que tenía Morgan Stanley, de esos 5 puntos porcentuales. Para ese segundo tramo, ese 5%, la compañía de la monarquía de Oriente Medio necesitaba el visto bueno del Gobierno, que mediante Real Decreto, el conocido como el Antiopa, se reserva el derecho a autorizar o a denegar la toma de una participación relevante en una empresa que se considere estratégica para nuestro país. Telefónica es estratégica, ya lo dijo en su día la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque tiene contratos con nuestras Fuerzas Armadas, entre otras cosas. De momento, el Gobierno pasa a la ofensiva, se convierte en el accionista mayoritario, de que se lleva a término la compra de esa participación mandatada del 10% a la SEPI, y el Gobierno llega a confirmar esa vocación para tomar un papel más intervencionista en sectores estratégicos, después de que la anterior legislatura, la del Gobierno de coalición Unidas Podemos Partido Socialista, también estuviera marcada por el crecimiento del Gobierno en, por ejemplo, otra cotizada de nuestro selectivo, de Indra, o el asalto a los órganos de gobernanza para convertirlo, decían entonces, en una punta de lanza del sector de la defensa. De momento, Telefónica vive ahora el terremoto, lo ha hecho, la SEPI ha anunciado esta toma de participación mandatada del 10% fuera de horario de mercado. No hemos visto a la acción reaccionar a un anuncio así, veremos qué sucede mañana en apertura de mercado, pero la entrada del Gobierno en Telefónica, con ese 10%, recordamos, operación valorada en más de 2.000 millones de euros a cotización actual, a precio actual de mercado de Telefónica, supone básicamente lo que vemos en Europa. A modo de ejemplo, Alemania ostenta un 13,8% de Deutsche Telekom, Francia dispone del 13,4% en Orange, o Italia, que ha adoptado en agosto del 23 un acuerdo para incrementar su 20% también de participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia. De momento, Hacienda insiste en la toma del 10% en Telefónica. Convertirse en accionista mayoritario en Telefónica es un refuerzo para la estabilidad accionarial de la de José María Álvarez Pallete. Bueno, pues pendientes del desarrollo de esta noticia. Gracias, Javi, como siempre, por estar al pie del cañón. Pendientes de